buenos días con todos, con todas. Es nuevamente un gusto poder estar acá. Mientras aparece lo que vamos a charlar hoy, hemos tenido dos intervenciones fantásticas y muy enriquecedoras para el aterrizaje forzoso que voy a hacer yo sobre la realidad de la atención. Lo que me han pedido es que hable sobre la visión que tienen quienes asisten a los medios de prestación de servicios de salud del Seguro Social desde su visión. Es decir, no pretenderé enseñar lo que ustedes ya conocen, lo que se ha repetido, muchas de las charlas el día lunes fueron sobre cómo debería ser la atención, etcétera, y hoy hemos visto algunas de las cosas más importantes e interesantes respecto de todo ese tema. Espero que no me juegue mal otra mala pasada el reloj. El día lunes se me había parado, entonces me jugó una mala pasada y no podía. No hay problema. Pero bien, no sé si ya se puede editar. Ok, pero pasemos al anterior. Ok, este es el mismo chismógrafo. Ok, en todo caso, pues la idea es entender lo que es la calidad en el servicio a partir de la percepción de los usuarios. Nosotros tenemos que mirar, y desde mi punto de vista, parte de mi vida entera a nivel profesional, aparte de la docencia, la he realizado por más de 25 años en la industria farmacéutica en toda América Latina. Laboratorios pequeños, grandes y demás, de modo que voy a tratar de compartir los conceptos que nosotros manejamos allá sobre lo que significa calidad y atención. En una industria, y me van a permitir hacer esta disgregación, no necesariamente entendemos lo que significa la calidad desde esta perspectiva. Y en la calidad, para producir algo necesitamos una materia prima buena, unos procesos que se hayan establecido de manera correcta y en principio deberíamos tener un resultado de productos de calidad. En los hospitales no debería ser diferente. Debemos contar con una materia prima de muy buena calidad que son ustedes o nosotros, los profesionales de la salud. Tenemos unas circunstancias que son los pacientes, que también son parte de nuestra materia prima. Y luego nosotros tenemos todos los procesos que se manejan al interior de los hospitales para generar lo que tenemos al final, o lo que deberíamos tener al final, que son pacientes satisfechos, contentos, que han recuperado su salud o están en el camino de hacerlo. Ese es el concepto de calidad. Pero nos tenemos que hacer algunas preguntas y debemos reflexionar fundamentalmente sobre qué entendemos por un paciente. La palabra paciente quisiera que ustedes la puedan asociar de alguna manera en un cliente, como se maneja a nivel industrial o a nivel empresarial. Y hay una frase que la hemos escuchado muchísimas veces: el cliente siempre tiene la razón. El paciente debería tener siempre la razón. Entendamos ese concepto. No quiere decir que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, pero sí creo que lamentablemente la atención que se brinda pretendiendo ser de la mejor calidad no lo es, por múltiples razones, y quizás no dependen en gran medida por lo que hacen los profesionales de salud que brindan el servicio. Ellos son unas víctimas, creo yo, sin temor a equivocarme, de un procedimiento y de un sistema que les ha deshumanizado fundamentalmente en la atención. Nos obligan a hacer un montón de cosas, ya lo vamos a ver un poco más adelante, que no es que estén mal, al contrario, están bastante bien, pero no se han implementado en un 100%. En algunas partes, y en este hospital estuve dictando hace unos pocos días unas charlas a la gente de bodega y de suministro, dispensación de medicinas, y descubríamos que no tenemos aplicados y en la práctica los denominados procedimientos operativos estándar, SOPs se llaman, que son los que permiten determinar qué debería hacerse, cómo lo comparo, para saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Y eso es la auditoría médica, que se maneja a todos los niveles. Los auditores, ¿quiénes son? En todos los campos. Son las personas que se encargan de venir y comparar
lo que se supone debió hacerse con lo que en la práctica se ha hecho y sacar un resultado. Hay auditoría de los procesos de atención, hay auditoría de los procesos de referencia y contrarreferencia de los hospitales, y a veces nos quedamos en esta parte administrativa de saber cuántos pacientes hemos recibido o despachado por hora, sin mediar todo lo que hemos visto hace un momento atrás. Ponernos en los pies del paciente, la famosa empatía, todo lo que nos han dicho los colegas anteriores, que está perfectamente diseñado, pero que no lo podemos aplicar necesariamente. A veces, como decían, un número, un nombre, etc. Ustedes pueden poner el calificativo, ¿sí? Y entonces, ¿el paciente qué es, en definitiva? Es alguien que requiere de una ayuda para recuperar su salud, en el campo que sea, ¿sí? ¿Qué espera el paciente? Vamos a verlo acá. Y tiene una dolencia. Esto fue al revés, perdón. Tiene una dolencia y sufre, que es lo más importante. Acordémonos lo que ya es para en el campo médico, en la salud, se conoce fundamentalmente. Nuestra fundamental razón de ser en medicina es aliviar el dolor, como primera razón. El paciente no le interesa que usted, antes de aliviarle el dolor, le cuente todo lo que le va a pasar o lo que le ha pasado o la razón por la que le está doliendo. Él quiere que le alivien el dolor, primero. Luego, usted le puede contar toda la historia. Primero, alivia el dolor. La otra máxima más importante o fundamental es, nuestra intención es nunca hacer daño. Siempre tratar de ayudar. En algún otro momento, en este mismo congreso, se ha hablado y se ha mencionado, por ejemplo, me parece que en la charla anterior, respecto de los juicios penales a los que están sometidos por mala praxis. Me atrevo a decirlo. Creo que es una lucha que se debe mantener y seguir emprendiendo. No tengo nada de político ni me interesa, pero sí estoy muy claro que ningún médico y ningún profesional de la salud va a ver a su paciente con la intención de hacerle daño. Eso no quiere decir que no se puede equivocar. Y esa es la distinción esencial. Si no voy con la intención de hacer daño, no puede ser de tipo penal. Tiene que ser de tipo civil, donde es culposo. Eventualmente, en el supuesto no consentido de que haya una intencionalidad, una vez que se demuestre, pasará al campo penal. No como hoy, en la que lo primero que hacen es decirle, usted es el culpable, mientras no demuestre que es inocente, violando todos los principios lógicos del derecho y demás. Pero bueno, ese no es el campo de esta charla. Pero en la atención que nosotros vemos y el paciente tiene, es lo primero que hace. Le voy a demandar que usted no me está atendiendo bien. Vamos a preguntarle qué es lo que considera como buena atención. Pero en fin, el paciente entonces requiere varias cosas. Y en medicina no somos excepción. Es decir, el paciente requiere que le atiendan. Es decir, que le miren a la cara, que le miren a los ojos, o que le escuchen. Cosa que a veces no tenemos tiempo de hacer. Porque nos obligan de alguna u otra manera a hacer cosas que no nos corresponderían o no debería ser el centro de nuestro trabajo. Pero nos toca hacerlo. Necesitamos hacer un trato igual. Es decir, la equidad en la atención médica debe ser una norma fundamental en el desempeño de nuestras labores en los hospitales. Pero a veces tenemos circunstancias que nos obligan a no hacerlo. Y entonces el trato no es necesariamente igual. Tiene que haber un compromiso de la gente. Y me voy a permitir aquí señalarles una pequeña cosa que a veces nos hemos olvidado. No es suficiente estar involucrado en los procesos de recuperación de la salud del paciente, sino tenemos que estar comprometidos. Quizás alguno de ustedes ha escuchado ya esta máxima, y la diferencia, para entenderla a nivel sencillo y simple, entre lo que es involucrado y comprometido. ¿Quién está involucrado? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La gallina está involucrada en el proceso de poner un huevo, ¿sí? Pero el cerdo está comprometido cuando se va a hacer tocino. ¿Sí me entiende la diferencia? Entonces no hace falta solamente estar comprometido, digamos, involucrado.
debemos comprometernos, es decir, todo nuestro ser tiene que estar puesto al servicio de la recuperación de la salud de los pacientes. Esa es lo que debemos nosotros hacer. Y evidentemente la palabra servicio. Como yo les decía, la atención a los pacientes tiene que mirarse desde esta perspectiva. Tenemos que centrar todo nuestro quehacer de manera permanente en tratar de garantizar que esa persona permanezca el menor tiempo posible en el hospital. Se le hagan todas las cosas que requiere su proceso individualizado, no de las enfermedades, ya lo veíamos en las charlas anteriores, sino de ese paciente. Y ese paciente tiene una connotación social, familiar, laboral, temporal y del día en que vino a la consulta, porque ninguno de los que estamos aquí el día de hoy vinimos todos exactamente iguales de contentos y felices. Cada uno tenemos nuestra propia historia, nuestra propia realidad, y sus pacientes también son así. Y llegan también con una cosa añadida: tienen una dolencia, y eso hace una diferencia fundamental en el estado de ánimo el momento en que llegue. Si aún le decimos en un momento dado que además de venir con su dolencia tiene que esperar durante mucho tiempo para ser recibido en un consultorio, ya las cosas cambian. Y ese paciente va a tener una posición distinta y un estado emocional totalmente diferente. Y no está receptivo para que le digamos alguna cosa un poco más complicada sobre sí mismo. Esa es la atención a la que nos estamos refiriendo, y ese es el trato de servicio y de calidad que queremos llegar a dar a nuestros pacientes. No podemos discriminar al atender a los pacientes. Nosotros no podemos escoger el paciente que queremos atender. Tenemos que hacerlos a todos por igual. Eso es parte de nuestras declaraciones deontológicas o éticas y morales, de los juramentos hipocráticos y demás, que hacemos en cada una de nuestras profesiones, y debería ser nuestro norte fundamental, uno de los principios esenciales de la no discriminación para atender. Tenemos que respetar la libertad de conciencia que tienen nuestros pacientes, es decir, cada uno de ellos puede o no aceptar todos los tratamientos que nosotros le vamos a proponer, y nuestra obligación es respetar si él no quiere alguno de estos tipos de tratamiento. Es complejo, pero es lo que deberíamos hacer, no lo que está sucediendo actualmente. Tenemos que ser empáticos con nuestros pacientes, es decir, colocarnos en su posición y tratar de entender qué es lo que más le importa a ese paciente. Lo dije hace un momento, el paciente quiere que le eliminemos el dolor y luego le contemos cualquier otra historia y le digamos siempre la verdad. Nos encontramos en más de una ocasión en situaciones bastante más complejas para dar calidad de atención. Tenemos cada vez una población que va envejeciendo y tenemos más personas de la tercera edad que acuden a la prestación de servicios, en consulta externa fundamentalmente. Y probablemente no tenemos o no estamos siendo preparados adecuadamente para responder a esa demanda. Desde hace un tiempo atrás también en la Seguridad Social se amplió la cobertura a niños menores de 18 años dependientes de los afiliados. Y la Seguridad Social no estaba preparada en ese momento, y creo que aún todavía sigue faltando estar preparados para recibir a esta cantidad de gentes y esos pacientes pediátricos y adolescentes que demandan unas condiciones particulares de atención. No es que está mal que los atendamos, pero no estamos brindando todos los recursos que debemos hacer. Ya hemos visto entonces qué es algunas de las cosas que tenemos que hacer. Y evidentemente se espera que la atención que se recibe en un hospital sea profesional. ¿Qué significa la profesionalidad? No sé si tengo la lámina siguiente o en algún momento, pero profesión significa ese compromiso que públicamente hemos hecho nosotros para ejecutar frente a la sociedad algo que hemos decidido hacerlo por nuestra propia voluntad y en libertad. Ese es el concepto más amplio de una profesión, cualquiera que ésta sea. Y ese compromiso es al que debemos nosotros responder. El paciente espera recibir en su hospital, y así quiero hacer una pequeña digresión, si me permiten. No es un paciente cualquiera que viene a la Seguridad Social. Es el paciente que está cotizando para venir acá, es decir, está pagando. No es que viene porque se le ocurre. Ese paciente tiene o considera que el seguro social es suyo, es decir, yo estoy ayudando a que esto funcione o que exista, ¿sí? Y entonces tenemos que responderle en esa función.
En algún momento, en alguna de las charlas, el doctor que me precedió decía que tenemos que atender a los pacientes como que fueran nuestra madre, me parece que señalaba en alguna de sus charlas, ¿verdad? Considerarlo así. Y evidentemente esto es sumamente importante. Otra de las cosas que hablábamos hace un instante de la empatía, por ejemplo, era, y recordé, tomando el ejemplo anterior, que Gandhi dijo, no le puedo decir a una persona que no coma azúcar si es que yo primero no he probado. ¿Qué pasa si es que yo no como azúcar, si yo no lo estoy haciendo? Deberíamos tener un poco esa orientación, no a ese extremo supongo yo, pero sí de entenderle al paciente y de estar allí. Me parece que aquí están varios de los directivos de algunas de las unidades de salud del Seguro Social. Y yo sí les invito a reflexionar, y eso sí es de mi experiencia profesional de muchos años gerenciando, salgan y vayan a la calle. No estén solamente en su oficina, que está muy bien, deben estar ahí mucho tiempo, que planificarse muchas cosas. Pero dense un tiempito alguna vez, en algún momento, para bajar a los sitios críticos de la unidad en la que ustedes están. Vayan a la sala de espera de los pacientes y siéntense a esperar con ellos, conversen. No se presenten, no se identifiquen, pero háganlo. Les garantizo que van a entender muchas de las cosas de las que después usted recibe quejas por otros lados. O también felicitaciones, no todo es malo. ¿Sí? Vean cómo están trabajando sus médicos. Observen, estén allí, presentes con ellos. No para juzgar, no para criticar, para entender la lógica por la cual hacen o no hacen ciertas actividades. A nivel de enfermería, les invito, miren lo que ocurre en su hospital a las 3 de la mañana. Vengan al hospital, sin avisar, sin ninguna pompa. Lleguen y vayan y hagan o intenten recibir atención de algún tipo y vean qué sucede. Investiguen, no para juzgar, y aquí sí es necesario entender. Cuando uno hace seguimiento de los procesos de calidad, tiene que hacer dos cosas: reforzar todo aquello que se haga bien y mantenerlo y perennizarlo en el tiempo. Y además, entender el por qué algo se hace mal. No para encontrar el culpable, porque ya está mal. ¿Qué saca usted encontrándole al culpable? Probablemente no saque nada. Pero sí es importante saber que lo que está haciéndose mal sucede por algo y entender cuál es la razón de ese error y entonces corregirlo. Esa es la actitud de procesos de calidad y de ayudar a mejorar la calidad. Ese es el proceso de mejora continua que ustedes deben haber escuchado. Es este proceso: caminar, ir, encontrar los defectos y buscar las soluciones. Me permito señalarles a ustedes aquí y les invito a que reflexionen. Sé que estamos en un momento grave de transformaciones y en este hospital no será la excepción. Les invito a que lean un librito de un señor que se llama Stephen Covey, deben haberlo escuchado. Es el autor del libro que se llama 7 hábitos de la gente altamente efectiva, seguramente lo han escuchado. Esta persona escribe un libro que se llama La tercera alternativa, que es precisamente como yo entiendo que debería funcionar toda administración para intentar caminar en el sentido de la calidad. En resumen, y le dejo como inquietud para que lo lea, porque lo que voy a decir es el resumen de lo que él dice en su libro, con varios ejemplos muy interesantes. Señala él que la tercera alternativa no es nada más que lo siguiente: yo te explico a ti, primero, tú estás en desacuerdo conmigo, ¿vale? Quiero entenderte, quiero entender la razón que tú tienes para tu pensamiento. Luego permíteme que yo te explique mi pensamiento respecto del mismo tema. Y luego, entre tú y yo, busquemos una solución que ni tú ni yo la hayamos pensado antes. Ese es el concepto de crecimiento. Un poco sencillo de decirlo, ¿verdad? La implementación es la parte más complicada, el hacerlo. Pero les invito a que intentemos que lo hagan. El paciente viene al hospital y espera que haya una atención acorde al prestigio que ese hospital tiene y que se lo ha ganado durante todo el tiempo. Este hospital o cualquier otro. Tenemos una historia que nos antecede. Y los colegas y los médicos y las enfermeras y psicólogos que trabajan en todos los niveles de la organización de este hospital tienen un prestigio que se lo han ganado. Y esperan todos los pacientes que ese prestigio se muestre en la atención diaria, en el momento en que yo recibo la atención.
por la calidad, la competencia, las cualidades morales, etcétera, que todos el personal de salud tiene. Que esa tarea sea cumplida con honestidad, con responsabilidad, y se hagan dignos de la confianza, el reconocimiento y el respeto de sus pacientes. Si usted hace esto, la calidad de su atención estará garantizada. Veamos ahora qué sucede. El paciente también espera todas estas cosas: la identificación de los síntomas, diagnóstico, que le hagan exámenes complementarios, alivio de su dolencia, tratamiento de su dolencia y finalmente que le hagan un seguimiento. Eso es básicamente la atención en un hospital. Eso es lo que espera el paciente. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿estamos brindándole esto a su paciente? ¿A todos los pacientes por igual? En algunos casos sí, pero muy probablemente no. Porque, por ejemplo, se me ocurre, y lo digo por lo que me comentaban en este curso que estuve señalado, les había explicado antes, resulta que le vamos a dar el tratamiento al paciente, pero no ha habido en la farmacia el medicamento que el paciente necesita. Me parece que no estoy diciendo nada raro, ¿verdad? Y entonces, ese paciente que sabe que ha pagado para tener este hospital, demanda la atención que requiere, y resulta que para curar su dolencia tiene que ir a pagar más dinero en otro lugar o en una farmacia. Eso implica que no estamos haciendo en alguna parte el proceso correcto. No quiere decir que no deba suceder ni que está muy mal, no, es la realidad. Y tenemos que luchar para que esa realidad sea cambiada. La forma de hacer las licitaciones y el abastecimiento probablemente no sea esta que está haciéndose ahora. Teóricamente puede funcionar, pero no necesariamente es así. Tenemos que cambiarla, tenemos que modificarla. ¿De quién depende? De nosotros. Pero escuchaba también en otro momento de alguna charla, en algún instante, nos hemos acomodado y nos mantenemos en un status quo de no cambiar. Y mantenemos lo que está. No funciona, pero así ha sido desde hace 10 años. ¿Y qué vamos a hacer nosotros para cambiar? No cambiamos nada, mantengamos. ¿Será esa la actitud de calidad que el paciente está esperando de nosotros? Entonces, como les decía yo al inicio de mi intervención, intento un poco aterrizar estos conceptos en una realidad concreta, que es lo que estamos mirando ahora. ¿Qué espera también el paciente? No nos olvidemos que todo gira alrededor de los derechos que tiene ese paciente, pero él quiere saber su diagnóstico. El paciente necesita que le digamos el diagnóstico. No a veces el paciente, sino el familiar del paciente. Y aquí entra un espacio de la ética médica y profesional. ¿Hasta qué punto debo yo darle información adicional a alguien? Voy a entrar en algo un poco quizás hasta polémico. La persona de más de 80 años que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal, y a usted le piden los pacientes, los familiares de ese paciente, que por Dios, doctorcito, doctora, no le diga a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía, qué es lo que le está pasando. Porque imagínense, y es un conflicto ético, pero el paciente tiene derecho a saber su diagnóstico, tiene que saber las alternativas de tratamiento que nosotros le estamos ofreciendo, todas las que seamos posibles, y no solo eso, sino las que la ciencia le permite dar, tiene que saberlas. Que no las podamos aplicar en nuestro hospital, por nosotros no lo podamos hacer, no quiere decir que le podamos omitir esa información al paciente. Él tiene el derecho a decidir sobre qué tratamiento quiere recibir, el que nosotros le estamos proponiendo y le vamos a dar, o él decide que no quiere hacerlo, y está en su derecho de hacerlo. Habrá que seguir los procedimientos y cosas y demás, pero el paciente tiene derecho a negarse a recibir un tipo de intervención que él no quiere que le sea practicada. Pero también exige y tiene derecho a recibir el tratamiento más eficaz y eficiente. Estas dos palabritas que las escuchamos con mucha frecuencia requieren que las tengamos realmente muy mentalizadas. La eficacia es hacer bien lo que tengo que hacer. Y la eficiencia tiene que ver con hacer bien lo que tengo que hacer con el menor costo posible. Y el costo no necesariamente es solo monetario. Es de recursos, de tiempo, de experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tenemos que hacer este tipo de tratamiento y de trabajo, evidentemente tenemos que pensar muy bien lo que tenemos o vamos a realizar para que la calidad funcione.
Tenemos diferentes tipos de pacientes. Yo he señalado aquí algunos de los que llegan a nuestras unidades de salud, a esta en particular: ambulatorios, niños, adultos mayores, embarazadas, pacientes estuporosos, accidentados, pacientes críticos y los mismos pacientes que se hayan hospitalizado. ¿Por qué hago mención a estos tipos de atención que tenemos que brindar? Cada uno de ellos requiere una atención diferenciada, específica, puntual, pero siempre tiene que tener una calidad. Cuando usted investiga a los pacientes y les dice ¿cómo te fue?, en más de una ocasión le dice más o menos. Me hicieron esperar un montón para recetarme lo mismo. Y voy a la farmacia y no hay. Eso no es una cosa rara en nuestro sistema de salud y en nuestro hospital. Y funciona así. Tenemos que cambiar, tenemos que luchar porque esto sea diferente, para que hagamos algo distinto. Einstein decía, entre una de sus tantas cosas geniales, que si hacemos las mismas cosas de la misma manera, constantemente, y esperamos resultados diferentes, al final estamos locos. Esa es la definición de locura que daba él. Entonces la invitación es un poco, tenemos un sistema que nos está obligando a hacer ciertas cosas de una manera y vemos que el resultado es uno. Si queremos que ese resultado cambie hacia mejor, algo tenemos que hacer distinto. No podemos mantenernos de la misma manera. Eso es lo que observa el usuario. Miren, hay fragmentación en los servicios en los que prestan la salud. No hay coordinación entre los distintos niveles y los sitios de atención. Es lo que siente el paciente, no digo que sea verdad. Puede que sí, puede que no. Falta de acceso a ciertos servicios. Se pierde la continuidad en la atención y hay una falta de congruencia en los servicios y las necesidades del paciente. Eso es lo que el paciente ve. No digo que es lo que sucede, siempre, pero eso es lo que ve. Es que me cambiaron del doctor y ya no es lo que yo quería. Ya no me está dando la continuidad en el tratamiento. Me mandan al dispensario Z para que me haga el seguimiento, pero allá no hay especialista de lo que yo padezco. No digo que esté mal la derivación o los cambios de atención por muchas cosas dentro de la práctica médica, pero tenemos que asegurarnos que esa referencia sea dada para que el paciente no tenga ninguna merma en la calidad de la atención. Ese es el concepto fundamental que tenemos que perseguir. Y no siempre se da, no siempre se ejecuta. Hay una deshumanización, como les decía al iniciar esta charla, y hay unos factores que van llevado al estado de atención que tenemos para esto. La economía de mercado, tenemos una burocracia realmente impresionante y una medicina que se ha institucionalizado en desmedro de la personalización que tiene que recibirse en la atención de salud. Ya nos dijeron antes, y sabemos nosotros por concepto general, que nunca tenemos atención de enfermedades, sino atención de enfermos. Y esa debería ser nuestro norte más importante. Pero no siempre es así. Y hacemos referencia a ciertas cosas que aquí están sucediendo, especialmente esa parte que es la burocracia. Que nosotros tenemos necesidad de poder decir, mire, hay una cantidad de procedimientos y de normas y de formas que nos obligan a llenar, que nos impiden tener atención de salud. Creo que también el día lunes aquí compartí y les dije, mire, si usted tiene 15 minutos para atender a un paciente desde que el paciente está en la sala de espera hasta que usted lo tiene que devolver a la sala de espera, probablemente su servicio no va. Y una de las cosas de las que se quejan los pacientes es, el doctor ni me examina, está sentado en la computadora y escribe, ¿qué también escribirá? Pero está escribe y escribe porque así es, y yo no estoy inventando esto, sabemos que es así. Y en más de una ocasión tenemos como consecuencia o al final de todo este proceso hay inclusive errores complejos. Por ejemplo, lo puedo decir casi que hasta en primera persona, el médico, por esa prisa que suele tener al despachar en el sistema, aplastó mal la tecla y le dieron a una persona que yo le estaba acompañando la cita, estábamos hablando de hace un año aproximadamente, le dieron cita para el 2050. Sí, por un error de tipeo, y eso es lo que sucede. En otras ocasiones no es raro que usted encuentre pacientes que van y retiran en la farmacia la medicación y resulta que no es la medicación que le correspondía a usted porque se equivocaron en el código al escribir un código. No es que el que despache en la farmacia se equivocó,
es quien hizo, ¿cómo se llama? Descarga de la medicación, me parece que se llama, ¿verdad? El momento de hacer el procedimiento a nivel del computador, por un error de un número, un dígito, probablemente le entrega una medicina que no corresponde. Entonces, tenemos que asegurarnos de eso. También interviene, para que tengamos esta deshumanización, los avances en tecnología, bases médicos de las ciencias que están relacionadas, las especialidades y las subespecialidades médicas. No porque sean un problema en sí mismos, sino porque nos obligan a tener muchos más pasos para llegar a brindarle la atención que el paciente está requiriendo. No tenemos comunicación eficaz con los usuarios porque tenemos que estar pendientes de ingresar todos los datos al sistema, de los resultados del laboratorio que no nos han llegado, de todos los exámenes de gabinete o complementarios que hemos solicitado, del diligenciamiento de una cantidad de formatos y demás cosas que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos tiene preocupados a nosotros en gran parte de nuestro tiempo. Y por esa razón no tenemos una comunicación eficaz con nuestros pacientes. Eso lo único que hace es mostrar un nivel de calidad o de atención mala en calidad. Porque el paciente se da cuenta de que el médico no está haciendo totalmente su labor. Está preocupado de más cosas que le impiden. Y además hay una prisa porque tiene que completar un número de pacientes, que es con lo único que le valoran. Cantidad de pacientes vistos en un periodo determinado de tiempo. No es que esté mal solamente, pero no debería ser el único parámetro de evaluación. Creo yo que debería prestar mucho más la calidad de los diagnósticos y la precisión de esos diagnósticos que el médico da, y obviamente de los tratamientos. La deshumanización, bueno, creo que ya lo hemos hablado para no tener mucho más, el profesionalismo, y quizás terminar con esto, el consentimiento informado, que es lo que está escrito allí, que no lo decimos nosotros, sino la Asociación Mundial de Medicina, en la que el paciente tiene el derecho a la autodeterminación y tomar decisiones libres en relación con su persona. El médico informará todas las consecuencias de la decisión que el paciente toma. El paciente debe estar competente y tiene derecho a dar o negar el consentimiento para cualquier examen, diagnóstico o terapia. Tiene derecho a la información necesaria para tomar sus decisiones y el paciente debe entender claramente cuál es el propósito de todo lo que vamos a hacer. Entenderlo plenamente. ¿Cuáles son las consecuencias si no da su consentimiento? Evidentemente hay el privilegio terapéutico, que significa que cuando yo como profesional debo explicarle claramente que eso es lo que a mí la ciencia me permite y me insinúa que debo hacer. Si él lo rechaza, está rechazando esta intervención en este hospital y por este médico, y tiene que exonerarnos por escrito de todas las consecuencias que esa decisión acarrea. Creo que es lo más importante y creo que de esta manera aseguramos el proceso de calidad que debemos nosotros tener. ¿Sí? No nos olvidemos que estamos en un mundo altamente complejo, no por lo difícil, que ya es suficiente, sino por la cantidad de factores que simultáneamente intervienen sobre cada una de nuestras decisiones. Muchas gracias por su atención y si hay alguna pregunta o comentario. Buenos días. Gracias por su charla. Quiero yo hacer más que nada una reflexión. Si bien es cierto, la calidad de la atención en salud toma una gran importancia desde el enfoque dado por el usuario, que uno tiene que tomar en cuenta. Sin embargo, no es 100% catalogado desde la parte del usuario el que un hospital o unidad de salud esté trabajando con calidad. ¿Y por qué considero yo esto? Porque para nosotros brindar calidad en la atención de servicios de salud en un subsistema público, donde nosotros nos basamos en estrategias normativas trazadas por órganos como la Autoridad Sanitaria Nacional o entes gobernantes como el IES, obviamente nosotros tenemos que cumplir con ciertos procesos, ciertos parámetros que no necesariamente estén bien vistos por los usuarios. Sin embargo, es parte de la calidad del cumplirlos. Entonces, si bien es cierto, la percepción del usuario que denota la calidad de la atención es importante para los procesos de calidad y de eso hacer planes de mejora continua, sin embargo, también hay que tomar muy en cuenta los procesos trazados desde cada una de las instituciones a través del sistema de gestión de la calidad. Y quería, usted hablaba acerca de la medicina, la institucionalización de la medicina. No sé si es que capté bien la idea.
Cuando nosotros hablamos, ¿usted considera que institucionalizar la medicina es protocolizar las patologías? Porque por un lado la calidad nos dice que protocolizar a través de protocolos médicos, guías de práctica clínica para no causar diversidad en la atención. Pero por otro lado nosotros decimos no institucionalicemos la medicina y veámosle al paciente como persona, más no como patología. Aquí como que existe una disyunción, no sé si es que entendí bien el mensaje o a qué se refiere. Ok, absolutamente de acuerdo. Es decir, dos cosas. La primera, la percepción del usuario, totalmente de acuerdo, no depende de procesos y demás, pero la percepción del usuario es la más importante dentro del proceso. No quiere decir que lo que estemos haciendo está mal, no. Pero si el paciente, en este caso, no considera que lo que se está haciendo, todos los procedimientos, no importa que se cumplan o no todos los requerimientos, él entiende que deben cumplirse, pero si él no siente que está recibiendo lo que él considera necesario, le va a evaluar mal. No quiere decir que lo estemos haciendo mal. No necesariamente es la verdad absoluta, de acuerdo, lo uno. Y lo otro es la institucionalización de la medicina. Sí y no, de acuerdo con usted. Hay que protocolizar, hay que tener parámetros estándar para desarrollar las cosas, pero no podemos estandarizar los pacientes. Tenemos que tener una puerta de escape, algo que nos permita atender a ese individuo en particular, sin que eso signifique romper toda norma y procedimiento establecido. No sé si es claro, por ejemplo, un paciente que llega en situación crítica tiene un protocolo de seguir en el hospital y no se puede saltar, al revés. Si usted obvia uno de los pasos de ese protocolo, tiene un problema complejo. Esto no quiere decir que no podamos intervenir en ese individuo como tal, siguiendo el protocolo, pero teniendo las consideraciones que eso pueda significar muy puntualmente para una situación crítica, por ejemplo. No sé si eso le aclara un poco más. Gracias. Perdón, solo una acotación. Miren, efectivamente el usuario percibe de una manera diferente porque no sabe o no conoce casa adentro qué es lo que sucede. Les digo esto porque en el 2008 el Ministerio de Salud formó veedores en salud y parte de esos veedores eran justamente de la comunidad. Estos veedores se dedicaron justamente a ver qué estaba mal en los centros de salud o en los lugares de las instituciones de salud. El problema es que justamente en esa situación les enseñaron los derechos a los pacientes, pero no los deberes. Y eso fue una dificultad. Posteriormente, y creo que es uno de los aciertos del Ministerio, formó hace 4 años los comités locales de salud. Estos comités locales de salud son actores de la comunidad que se empoderan de la unidad de salud y ellos son los, digamos, el vínculo entre la sociedad y el centro de salud. Y una de las situaciones es el ocultar información. Para esto, ahora hay planes de, por ejemplo, conocer al usuario la situación de una unidad de salud. No porque les estemos diciendo, vea, esto nos está pasando, sino porque el usuario tiene que entender que hay situaciones en donde no depende del personal de salud, sino de situaciones externas. Entonces, por ejemplo, al principio, muchos gerentes de salud se rehusaron, por ejemplo, a hacer visitas guiadas por estos actores comunitarios que transmiten lo que ven a su organización o a diferentes cosas, porque decían que es una pérdida de salud, o sea, pérdida de tiempo, perdón. Hoy, en la actualidad, esas visitas guiadas en donde un médico pierde un día de atención efectivamente, pero se ha ganado mucho, porque ese médico es delegado a decir, mire, va a venir 6 actores comunitarios y usted va a hacer la visita guiada. Es decir, les va indicando, en este servicio se hace tal cosa, en esto tengo que llenar tales formularios, en esto tengo que hacer tal cosa, en esto tal cosa. Y es de esa manera como el usuario ha entendido justamente la percepción desde otro ámbito, desde otro criterio, y el médico también se siente respaldado y se siente como un poquito flojo al saber que sí, efectivamente, ya el usuario sabe que tenemos una carga de trabajo impostergable que es mejor. Entonces yo creo que esa forma de trabajo creo que es la eficiente. Entonces una de las recomendaciones sería abrir las puertas justamente a los actores comunitarios para que conozcan nuestra realidad. Gracias por la intervención. Creo que es clave lo que usted ha señalado. Todo aquello que la comunidad
no conoce, lo interpreta como malo. Porque el desconocimiento hace eso. Lo que usted señalaba también me ayuda con lo que habíamos dicho de la institucionalización de algunas cosas. Le dice usted mismo en sus palabras, ¿no es cierto? Decía, es que un médico va a perder un día de... No, es que no está perdiendo, está haciendo una inversión. Y es lo mismo que sucede con la capacitación. Siempre se piensa que la capacitación es un gasto y no una inversión, lo cual es error, fatal. Pero, en este caso, lo que nos están diciendo es que el sistema no permite reprogramar a esos pacientes que ese médico tenía, y el problema que tiene la institución es que no podemos reemplazar las horas que ese médico no va a atender. Ese es el problema, no la visita guiada como tal, no la información que estamos dando, uno. Y dos, que creo yo que el Seguro Social tiene desde mucho rato atrás un pequeño, gran problema. No comunica lo que hace. Y todo aquello que no se conoce se percibe como malo. Esa es una norma empresarial, por eso se hacen campañas publicitarias para que se conozcan medicamentos, para que se conozcan otras cosas. Hay que difundir, no hacer publicidad por hacerla simplemente para llenar un espacio, sino realmente esto. Mire, venga y conozca por qué el médico no le puede cambiar la cita, entienda cómo funciona el sistema. Y si la gente entiende cómo funciona el sistema, probablemente no va a entorpecerlo. No van a haber tantas personas que toman una cita y después la cancelan, por ejemplo. Que entienda cuál es el problema. No digo que no deba suceder, de hecho, tiene y va a suceder. Pero si yo conozco cómo funciona el proceso, probablemente lo complico menos y colaboro. No sé si eso va por ahí, yo creo que eso es claro. Muchas gracias. Última pregunta, por favor. Más que, primero, felicitarles, vuelvo a insistir que este es un gran paso para que en realidad conozcamos los conceptos de lo que es la auditoría. Yo quiero rescatar lo que el compañero nos expuso, de que en realidad no importa la empresa, si es público o privado, pero el gerente tiene que conocer su empresa. Lamentablemente a veces los gerentes terminan conociendo la empresa ya cuando se van, cuando ha terminado su gestión, ¿sí? Y yo tuve una muy buena experiencia y un gran mentor, ¿sí?, que se encuentra aquí también con ustedes, el doctor Luis Sansi, que él tenía la cualidad de lo que usted decía. Él se encontraba en los pasillos, en consulta externa, para ver las situaciones de qué es lo que necesitaba el usuario interno y el externo. Lamentablemente, muchas veces el usuario interno, es decir, nosotros, todavía tenemos el paradigma de que utilizamos MD, mismísimo Dios, que creemos que lo sabemos todo. Y a veces esa parte es lo que nos impide avanzar en lo que corresponde a la parte de conocer más. Yo les he dicho, por lo menos, yo estoy a cargo también del programa de examen en el Hospital Pablo Arturo Suárez, y hemos tenido que utilizar, sin mentirles, por lo menos un promedio de 17 tipos de pedagogías, porque cada persona es diferente. Asimismo, como cada paciente es diferente, cada persona, cada docente, cada profesional, es muy difícil poder llegar a él si no se conoce cuál es su trasfondo. Pero no es imposible, no es imposible. A veces nos olvidamos también nosotros que somos humanos, y alguna parte por el fondo o en la base de ese ser humano es lo que no le permite avanzar, porque puso una pared, sea en la parte sentimental, sea en la parte de experiencia, o en su defecto pasó algo que no le permitió seguir avanzando porque le educaron de esa manera, ¿sí? Pero también hay que considerar lo siguiente: a veces las autoridades, ¿sí?, se olvidan que es aquí en la trinchera donde se ven los problemas. Yo les he de decir, en razón de broma, y me van a disculpar mis colegas de imagenología, que les he de decir, arriba están a veces imagenólogos que se imaginan cosas que suceden y no ven la realidad. Les invito, como usted lo dijo, abran las puertas. Miren que el profesional no viene acá para causar daño, pero si no tiene insumos, no tiene dispositivos médicos, no tiene medicamentos, él da la cara al usuario. Cambiemos esa visión de que en realidad todos podemos seguir adelante para llegar al objetivo de todos, dar una atención con calidad y calidez. Muchas gracias. Bueno, queremos extender nuestro agradecimiento nuevamente al doctor Diego Angulo por su ponencia. Ya nos estamos acostumbrando a tenerlo aquí en el Congreso.
Bueno, unas palabras antes del doctor Jorge Chalco, antes de retirarnos al receso. Doctor. Ya estamos en la mitad de la mañana del Congreso para el tercer día. Debo indicarles que nos acompañan en este momento varios gerentes de las unidades de salud del IES y coordinadores zonales. Además, estamos siendo transmitidos. Este Congreso está pasándose por videoconferencia a 9 unidades del IES de diferentes partes del país, desde el Puyo hasta Puerto Viejo, Baños, Robamba, y unidades del Ministerio de Salud Pública también, en Ambato. Además tenemos a la unidad de calidad, de inteligencia y de servicio al cliente del IES que están recibiendo a través de videoconferencia en este momento en la parte central. Lo interesante de estas conferencias, de estas charlas del día de hoy, es porque el presidente del Consejo nos pidió de que esto sea retransmitido, que sea pasado por cada uno de ustedes, de los representantes de cada unidad, en sus áreas, y que esto pueda ser reproducido. De la misma manera como está siendo retransmitido en Puyo, en Baños, en Puerto Viejo, ellos están recibiendo todas las conferencias, cada una de las charlas, a través de la web. Entonces, ustedes también van a tener la posibilidad de registrarse y recibir las charlas, las presentaciones de la día, ¿sí? Y del resto del Congreso, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, y una parte en especial, que casi me olvido, una de las partes especiales es que el presidente del Consejo del IES va a tomar el día de hoy del Congreso, en la tarde, va a hablar acerca de la estrategia que tiene para el año 2020, que va a empezar en el mes de diciembre aquí en el Hospital General San Francisco. La estrategia para este mes es Soy Amado. Entonces, el presidente Paul Granja va a hablar acerca de la estrategia, va a dar una presentación, unos videos en horas de la tarde, y justo el día de hoy, que coordina con lo que es humanización, va a tomarla para empezar esta estrategia, ¿sí? Entonces, muchas gracias, y en este momento pasamos a la parte del break. Por favor, les pido a las autoridades del IES, los gerentes, los coordinadores zonales, que nos acompañen primero para recibir un break, por favor, y de ahí el personal